Muy buenos días. Con fundamento en los dispuestos en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y en los artículos 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta quinta sección ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados el día de hoy, 11 de junio del año 2025. Por lo tanto, siendo las 11 horas con 13 minutos mismos que se dieron a conocer al público por medios digitales y los estados de la sala respectiva. Esta sala se encuentra integrada y se cuenta con la asistencia de los magistrados primero y presidente, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, y magistrada tercera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa, asistido por el de la voz, secretario de acuerdo de esta sala, licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de mayo del presente año, pregunto si no existe observación alguna, señores magistrados, y si se aprueba en votación económica. Señor magistrado, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 20 de mayo del año 2025. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Q. Icte, por favor, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Continuando con la convocatoria de los actos listados para sesionar el día de hoy y en atención al orden de lista previamente aprobado, se inicia con el toca del proyecto del magistrado primero. Toca 9/2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra del auto aprobatorio de remate de fecha 28 de octubre del 2024, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 1491/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil, premio por el actor en contra del apelante y otra persona. Gracias, señor secretario. En el toca 9/2025 se propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte apelante, por cuanto no se advierte que la juez de origen haya incumplido con lo dispuesto en los numerales 1411 del Código de Comercio y 469 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente, toda vez que de la valoración realizada por ese tribunal de alzada se advierte que se dio cabal cumplimiento de los plazos establecidos en los numerales correspondientes respecto a la publicación del remate, lo que originó que la juez de primera instancia llevara a cabo el remate en pública subasta y primera moneda del bien embargado en el presente juicio ejecutivo mercantil. Se dice lo anterior toda vez que en acuerdo de fecha 2 de septiembre del año 2024, la juez de primera instancia fijó como fecha y hora para el remate en pública subasta y primera moneda del predio embargado el día 28 de octubre de 2024, por lo que ordenó que se publique el correspondiente pregón de remate en un periódico de circulación amplia del Estado de Yucatán. Por 2 veces debiendo mediar un lapso de 9 días entre la primera y la segunda publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1411 del Código de Comercio, pero en ningún caso mediará menos de 5 días entre la publicación del último edicto y la almoneda, de acuerdo con lo establecido con el numeral 469 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. En ese sentido, la parte actora en el presente juicio exhibió los ejemplares del diario Yucatán, entre los cuales constan las correspondientes publicaciones del pregón del remate y de las que se advierte que la primera publicación fue realizada en fecha 13 de septiembre y la segunda 30 de septiembre, ambas del año 2024, mediando entre la una y la otra 9 días hábiles, como señala nuestra legislación mercantil. De la misma manera, se advierte que a sabiendas que el remate en pública subasta había sido fijado por la juez mercantil para el día 28 de octubre de 2024, y la segunda publicación se realizó el 30 de septiembre, se tiene que existen más de 5 días hábiles entre la última publicación y la fecha del remate. Bajo esta perspectiva, no le asiste la razón al apelante para afirmar que la juez incumplió al llevar efecto el remate previsto, pues a su juicio había inaplicado los artículos citados con anterioridad, y por el contrario, de la revisión exhaustiva del presente toca, se llega a la convicción de que la juez estuvo en lo correcto al llevar a cabo el remate en pública subasta y primera moneda del bien embargado. Por lo tanto, se propone confirmar el auto aprobatorio de remate fecha 28 de octubre del año 2024, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Gracias. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o se estima suficientemente discutido. Ante lo expuesto, estoy en condiciones de proceder a la votación correspondiente. Muchas gracias.
manera coincido con lo comentado por el señor magistrado, la señora magistrada, y en consecuencia le pido al señor secretario se sirva a tomar la votación. Sí. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 9-2025, por lo que se confirma el auto aprobatorio de remate de fecha 28 de octubre del año 2024, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 1491, diagonal 2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. 2. Señor magistrado segundo, el TOCA 200-2024, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas en contra del auto de fecha 6 de agosto de 2024, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 877, diagonal 2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil pedido por una persona moral a través de sus apoderados generales en contra de diversa persona moral apelante y otras personas físicas. Tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone confirmar, en razón de que el auto o resolución de origen no se accedió a la caducidad de la instancia, y en los agravios formulados el recurrente de manera natural consisten en que la resolución recurrida es ilegal porque la juez de origen interpretó y aplicó indebidamente el artículo 1076 del Código de Comercio en su opinión. En el proyecto, como ya se dijo, se propone declarar infundados los motivos de disenso formulados por el impugnante, por cuanto la juez de origen aplicó de manera acertada lo dispuesto en los párrafos primero y segundo de la fracción sexta del artículo 1076 del Código de Comercio aplicable, en razón de que de las constancias remitidas se advierten casos en que fue necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa de otras autoridades. Esto es, estaba en trámite excepciones opuestas por la persona moral demandada denominadas incompetencia, conexidad de la causa e improcedencia de la vía, que impidieron que cooperara la caducidad de la instancia, aun cuando hubiesen transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, sin que hubiese promoción de cualquiera de las partes que diera impulso al procedimiento para su trámite. Por lo que no se actualizaron los supuestos que establece el artículo mencionado para declarar la caducidad de la instancia solicitada y, por lo tanto, se propone confirmar el auto combatido. Gracias, señor magistrado. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación en el contenido del mismo, si estaba suficientemente discutido. Sin comentario adicional. Muchas gracias. Por mi parte, en el mismo sentido, coincido con lo señalado por los señores magistrados y, por lo tanto, pido al señor secretario se sirva a proceder con la votación. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado oponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 200, diagonal 2024, en la que se confirma el auto de fecha 6 de agosto de 2024 dictado por la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 877, diagonal 2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. 3. Magistrada tercera, TOCA 261, diagonal 2024, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en su carácter de autorizado en términos amplios en contra del auto de fecha 3 de junio de 2024, dictado en el expediente 144 de 2022 por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, relativo al juicio de tercera de excluyente de dominio en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil 597, diagonal 2017. Señora magistrada. Gracias, secretario. La resolución impugnada de este asunto es la parte conducente del auto de fecha 3 de junio del año 2024, por el que no se accedió a decretar la caducidad de la instancia. En sus agravios, la parte conducente recurrida resulta contraria a la garantía de seguridad jurídica, ya que no cuenta con debida fundamentación y motivación, pues no es un razonamiento claro y preciso, al no señalar cuáles son las promociones que a juicio del acuo impulsan el procedimiento, generando un estado de indefensión.
En ese sentido, el apelante manifiesta que únicamente ha tenido conocimiento de promociones que buscan la reparación de una etapa consumada y lejos de impulsar el procedimiento, lo detienen, como lo son una solicitud de caducidad, un recurso de revocación y un incidente de nulidad de notificaciones, por lo que no existe promoción alguna que haya impulsado el procedimiento, habiendo transcurrido con ventaja los 120 días hábiles para la procedencia de la caducidad de la instancia. Siendo además que el apelante manifiesta que el incidente de nulidad de notificaciones, contrario a lo que estableció la juzgadora, no tiene un efecto suspensivo sobre el procedimiento al tenor del artículo 1350 del Código de Comercio, por lo que la parte actora tenía la obligación de impulsarlo, máxime que el citado incidente fue desechado de plano. El sentido de la resolución que se les propone es considerar que los agravios son fundados, ya que operó la caducidad de la instancia, pues de todas las constancias se advierte que inclusive antes del periodo que aduce el apelante, entre el auto de fecha 3 de mayo de 2022 y la siguiente promoción encaminada a impulsar el proceso, presentada por la apoderada de la parte actora de la tercería excluyente de dominio, el 15 de noviembre del 2022, transcurrió en exceso el término previsto en la ley para efectos de que se configure la caducidad de la primera instancia, siendo que la declaración de caducidad no es un elemento constitutivo de la misma, sino que lo es sobre el transcurso del tiempo ante la falta de impulso procesal, por lo que la caducidad de instancia operó de pleno derecho el 14 de noviembre de 2022. La constancia actuarial respecto a la imposibilidad para notificar a una de las partes de fecha 17 de mayo de 2022 no interrumpe el cómputo del plazo para la prescripción y, contrario a lo expuesto por la juez de primera instancia, los incidentes en materia mercantil no suspenden el procedimiento a la luz del artículo 1350 del Código de Comercio. Máxime que dicho incidente fue desechado, por lo que de primeras no había lugar a dictar una resolución en ese sentido. En consecuencia, se propone revocar el auto impugnado y se decreta que ha operado la caducidad de instancia con todos sus efectos legales. Gracias, magistrada. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación o si se encuentra suficientemente analizado. Sin comentario adicional. Bien, gracias. En el mismo sentido que lo manifestado por los señores magistrados, por lo tanto, solicito, señor secretario, proceda a tomar la votación. A favor. A favor. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 261-2024, por lo que se revoca el auto de fecha 3 de junio de 2024 dictada en el expediente 144-2022 por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, relativa al juicio de tercera excluyente de dominio en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil 597/2017. Magistrado primero. TOCA 53-2025 relativo a la cesión de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en autos del TOCA 615-2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por el actor por conducto de sus endostatarios en procuración en contra del excepcionista y diversas personas física y moral. Gracias, señor secretario. En el TOCA número 53/2025 se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción propuesta por el demandado al manifestar que era competencia del juzgado de distrito con jurisdicción en el Estado de Yucatán el conocer la demanda en cuestión en materia de comercio y bancaria. Todo esto por disposición del artículo 73, fracción décima de la Constitución General de la República, que al establecer que es materia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que todas las leyes mercantiles son de carácter federal. Si bien la parte excepcionista hizo valer la incompetencia en razón de que debe conocer un juzgador del orden federal, lo cierto es que la presente controversia se rige por leyes y códigos federales como el Código de Comercio. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en los artículos 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que es a los tribunales federales a quienes corresponde conocer los asuntos del orden civil, en donde también se comprende la rama mercantil, que versa el cumplimiento y aplicación de leyes federales,
pero esto únicamente cuando en dichos asuntos se vean afectados intereses particulares. Entonces, quedará elección del actor someter a su controversia a un juez federal o uno local, siendo esto lo que conoce como jurisdicción concurrente. Así se advierte que de los títulos de crédito que obran las copias certificadas remitidas por la autoridad judicial de primera instancia, se observa que los intervinientes de los pagarés fueron personas físicas y una sociedad anónima, sin que alguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios. Entonces se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses entre particulares. Por lo tanto, toda vez que en el juicio de origen únicamente están inmiscuidos intereses de particulares y que el actor interpuso demanda ante la oficialía de partes común de los juzgados civiles y mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, es claro que decidió someter la controversia ante los tribunales del fuero común por el básico hecho de que la demanda la presentó ante la jurisdicción local. Por lo tanto, se propone confirmar la competencia del juzgador de origen y desechar por improcedente la excepción de incompetencia, y asimismo pues también se propone no imponer la multa y sanción a que se refieren los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, dado que no se advierte que la excepción haya sido planteada de mala fe al promover la excepción de incompetencia, razón por la cual no se le impone sanción alguna. Consulto, señores magistrados, si no existe observación alguna al proyecto presentado y si no es así, pues procede el secretario a tomar la votación correspondiente. Sí. Señores magistrados, con relación al proyecto de resolución presentado, procedo a solicitar la votación si así lo considera el sentido de su voto en forma económica. Señores magistrados, por unidad de votos se aprueba el proyecto en el TOCA 53-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 615/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido. Magistrado segundo. TOCA 77-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra del auto de fecha 16 de diciembre de 2024, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 522/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la persona apelante por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del demandado. Señor magistrado. Muchas gracias. En el auto recurrido se previno para que se precisara los alcances de la cesión de derechos exhibida y por lo tanto no se accedió a la compensación solicitada por la parte recurrente. En el proyecto se propone confirmar el auto apelado al resultar fundados pero inoperantes los agravios del recurrente, pues como hace valer con respecto al auto, el auto apelado no está debidamente motivado, lo que obliga a esta sala a reasumir jurisdicción al no existir envío en instancia. En ese tenor, debe señalarse que no es posible acceder a la solicitud formulada por el recurrente y como consecuencia declarar que se extinga la deuda relativa, pues como medularmente señaló la juzgadora natural, es menester que primero la persona que se presentó sesionaria cumpla con la prevención de precisar los alcances de la cesión de derechos exhibida, lo cual debe destacar no resultó controvertido en esta instancia y una vez cumplida o no la prevención, entonces sí el ahora inconforme insistir en su pretensión en su caso. Se podrá acordar lo que legalmente corresponda. Por tanto, es lógico que al momento de que se emitió el auto ahora apelado resultaba imposible jurídicamente analizar sobre la procedencia o no de la compensación solicitada, pues era menester determinar primero si era procedente o no la cesión de derecho relativa. Se propone confirmar el auto recurrido. Gracias, magistrado. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación o ya se considera suficientemente analizado. Sin comentario adicional. Ningún comentario. Gracias. Por mi parte, igual, por favor, secretario, puede tomar la votación. A continuación solicito la votación del proyecto de resolución. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por unidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 77/2025, por lo que se confirma el auto de fecha 16 de diciembre del año 2024, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 522/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrada tercera.
toca 15-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de su apoderado en contra del auto de fecha 27 de noviembre de 2024, dictado por la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 692/2024, relativo al juicio ordinario mercantil pretendido por el apelante en su carácter ya indicado en contra de 2 personas físicas. Magistrada. Gracias, secretario. En la resolución impugnada es el auto de fecha 27 de noviembre del año 2024, mediante el cual no se admite la demanda al existir contradicción entre la acción pretendida en el escrito inicial y la pretensión que se advierte del escrito presentado el 5 de septiembre del mismo año correspondiente a acción diversa. En los agravios señala que el acuerdo viola los principios de congruencia procesal y acceso a la justicia, al desechar la demanda bajo los argumentos planteados, ya que en el escrito del demanda se estableció que la acción intentada es la declarativa de cumplimiento de contrato de seguro. Dicha acción se promueve debido a la negativa de los demandados para recibir el pago correspondiente a un siniestro. El billete de depósito presentado el 5 de septiembre de 2024 se exhibió con el objeto de acreditar el cumplimiento y no con el de promover una diligencia de consignación, como erróneamente señala la juez de origen. En el mismo orden de ideas, resulta un exceso que se deseche la demanda bajo el argumento utilizado por la ACUO, toda vez que el escrito del 5 de septiembre de ese año fue presentado en cumplimiento a una prevención por la omisión de presentar el citado billete de depósito. Prevención en el sentido de aclarar la medida precautoria señalada en el escrito inicial y no para aclarar la acción intentada, por lo que desechar la demanda bajo ese argumento trastoca el derecho del apelante para subsanar cualquier defecto al no ser una cuestión que haya sido objeto de la prevención. Señala además que el auto apelado es contrario a las constancias judiciales y las promociones de las partes, por lo que carece de claridad y motivación. El sentido de la resolución que se les propone se considera esencialmente fundado en los agravios expuestos por la apoderada legal de la persona moral apelante y en aras de garantizar el acceso efectivo a la justicia se propone revocar el auto apelado y se reasume de jurisdicción dándose por cumplidas las prevenciones hechas el 9 de septiembre de 2024, teniendo por exhibido el billete de depósito y en consecuencia se admita la demanda planteada en el escrito inicial. Gracias, magistrada. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Señores magistrados, ¿existe algún comentario o observación o se considera suficientemente analizado? Suficientemente expuesto por mi parte. Ningún comentario. Gracias. Por mi parte también suficientemente analizado, porque solicito, secretario, se sirva a tomar la votación correspondiente. Sí. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 15/2025, en el que se revoca el auto de fecha 27 de noviembre del año 2024, dictado por la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 692/2024, relativo al juicio ordinario mercantil promovido. Magistrado primero. Toca 69/2025, relativo a la sesión de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 920/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor en contra de la excepcionista. Gracias, señor secretario. El proyecto que someto a consideración de las personas magistradas de la sala se resuelve respecto a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que planteó la persona física demandada en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, en ejercicio de la acción cambiaria directa basada en un título de crédito denominado pagaré, que tiene fecha de suscripción 15 de noviembre del año 2020. En el ejercicio de tal acción, la persona física demandante, como endosatario en propiedad, reclama el valor del préstamo constituido en dicho documento ejecutivo por la cantidad de 300,000 pesos moneda nacional, en concepto de suerte principal, y de manera accesoria solicita el pago de los intereses pactados en virtud de la promesa incondicional hecha por la suscriptora en el referido pagaré, hoy demandada, quien por su parte se opone a que la jueza mercantil en turno intervenga en el asunto y comento, dado que a su consideración no tiene competencia por razón de fuero, atento al carácter federal tanto de la legislación mercantil que regula dicho procedimiento, como de la legislación civil de aplicación supletoria en su caso,
concluyendo que lo conducente es que el asunto se decline a un órgano de ese mismo carácter. En el relacionado contexto se propone calificar de infundado tal razonamiento, lo anterior teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 104 constitucional, que en su fracción segunda establece que los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a elección del actor, y cuando solo se afecten intereses particulares, podrá conocer de ella también los jueces y tribunales del orden común. Luego, bajo ese contexto jurídico, para estimar que el conocimiento de un determinado juicio corresponde a las y los jueces mercantiles federales, es preciso que no se afecten solo intereses particulares, supuesto que en el caso concreto no se cumple, toda vez que en la contienda mercantil planteada es claro que no se encuentran en juego intereses del Estado, sino solo intereses particulares. En consecuencia, es dable establecer que la parte actora, al haber presentado su demanda ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, el día 7 de noviembre del año 2024, ejerció el derecho de someter su asunto ante los tribunales del fuero común, siendo que por cuestión de turno le correspondió conocer al juzgado segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Lo anterior en armonía con lo que dispone el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nos permite sostener de manera contundente que la competencia de la jueza estatal en turno quedó fincada a través de la sola presentación de la demanda de origen, porque tal sometimiento del actor goza del carácter de irrevocable. En tal virtud, y toda vez que del estudio oficioso que se realizó respecto de los factores material, territorial y de cuantía, se pudo verificar la plena competencia y jurisdicción de la jueza segundo mercantil con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se propone en lo medular declarar improcedente la excepción hecha valer y, consecuentemente, la legal competencia de la indicada jueza local para conocer del juicio ejecutivo mercantil hasta su conclusión. Y con respecto a la multa y la sanción pecuniaria que se refieren respectivamente a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, se propone que no haya lugar a imponerlas al excepcionista por las razones expuestas en el considerado sexto de la ejecutoria emitida por esta alzada. Consulto, señores magistrados, si no existe observación alguna al proyecto y, en caso de ser así, se proceda, por favor, señor secretario, a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su voto en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 69, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de competencia de declaratoria de jurisdicción planteada por el demandado ante el juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en autos del TOCA 920, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrado segundo, TOCA 85, diagonal 25, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de su autorizado en términos amplios en contra del auto de data 19 de febrero del año 2025, dictado por la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 775, diagonal 21, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral apelante en contra del demandado. Muchas gracias. En el auto recurrido se decretó la caducidad de la instancia. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio, pues en el caso la carga procesal a satisfacer para evitar la paralización del procedimiento que conlleve a la caducidad de la instancia era el cumplimiento de la prevención realizada mediante auto de 9 de abril de 2025 como condición para correr traslado y emplazar a la parte demandada mediante exhorto dirigido al juez competente en materia mercantil en la Ciudad de México. En ese contexto, la parte actora no dio cumplimiento en tiempo y forma a la prevención y, por lo tanto, no evitó la paralización del procedimiento, dado que la exhibición del juego de copias simples, legibles y completas para correr traslado y emplazar a la demandada vía exhorto era un acto procesal necesario para incitar al órgano jurisdiccional a continuar la secuela procesal, sin el cual el juicio no tendría posibilidad de seguir su curso, lo cual demuestra que la conclusión de la juez fue correcta, porque el último acuerdo que se dictó en respuesta al último impulso procesal de la parte actora expresado en su escrito de 27 de febrero de 2024 fue precisamente la relativa al auto de fecha 9 de abril de 2024, en el cual se previno a la parte actora para que exhibiera un juego de copias simples, legibles y completas, prevención que fuera notificada el 11 del mismo mes y año, mediante publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, surtiendo sus efectos el viernes 12 de abril de 2024.
por lo que el cómputo para que opere la caducidad de la instancia inició el 15 de abril de 2024 y concluyó el 21 de octubre del mismo año, en cuyo lapso de tiempo el actor no asumió la conducta procesal correspondiente, es decir, impulsar el juicio mediante la promoción respectiva, ya que fue hasta el 29 de enero de 2025 cuando el recurrente exhibió un juego de copias certificadas, haciéndose evidente la actualización de la hipótesis de inactividad que sanciona el inciso A del artículo 1076 del Código de Comercio. Y en relación al memorial del recurrente presentado el 29 de enero de 2025, con el cual pretendió activar el procedimiento cumpliendo con la prevención realizada después de los 120 días hábiles que señala el artículo 1076 citado, resulta ineficaz para destruir la formación de la caducidad de la instancia al haberse actualizado dicha figura con anterioridad. En las relatadas condiciones, ante el infundado del agravio, se propone confirmar el auto recurrido. Gracias, señor magistrado. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Sin comentario adicional. Por mi parte tampoco, así que por favor, secretario, pues, si es tan amable, tomar la votación. Sí. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gambá Wong. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 85, diagonal 2025, por lo que se confirma el auto de data 19 de febrero del año 2025, dictada por la juez primero mercantil del primer Departamento de Justicia del Estado, en los autos del expediente 775, diagonal 2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrada tercera. TOCA 36-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de su apoderado en contra del auto de fecha 6 de diciembre del año 2024, dictado por la juez cuarto mercantil del primer Departamento de Justicia del Estado, en el expediente 1015, diagonal 2024, relativo al juicio terciario de excluyente preferencia de derechos que pretendió promover la misma persona moral recurrente en contra de las partes de un juicio ejecutivo mercantil. Señor magistrado. Gracias, secretario. La resolución impugnada es el auto de fecha 6 de diciembre del año 2024, en el cual no se admite la tercería planteada debido a que la parte actora no exhibió documento idóneo en el que fundara su oposición. En sus agravios, el apelante se duele de que en primera instancia se perdió de vista la idoneidad del certificado de gravamen que obra en los diversos autos del juicio ejecutivo mercantil 1033-2020, adminiculado con las diversas probanzas ofrecidas, como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble sentido. Señala que dicho certificado de gravamen guarda estrecha relación con el certificado de adeudos ofrecido y que en su conjunto son idóneas para demostrar los extremos necesarios para la admisión. La identidad del bien resulta del análisis íntegro de las pruebas ofrecidas. Por último, considera que se le debió dar valor probatorio a la copia fotostática de la escritura pública en la que consta un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, el cual tiene valor indiciario y, si bien no es legible en su totalidad, permite el estudio de la información necesaria para resolver en derecho o en su defecto, acordar de manera fundada y motivada su insuficiencia y prevenir para el efecto de subsanar dicha circunstancia. El sentido de la resolución se considera que de una interpretación gramatical y sistemática de los artículos correspondientes del Código de Comercio, se desprende que al interponer una tercería excluyente de preferencia, el tercer opositor debe acompañar su demanda con aquel documento con suficiente certeza legal para acreditar el mejor derecho que estima tener para ser pagado en el que funde su acción. En caso de no contar con dicho documento, debe anexar a su demanda copia simple de la solicitud de expedición de la copia certificada correspondiente, y en el caso de que no estuviera a su disposición, debiera manifestar, bajo protesta de decir verdad, las causas por las que no estuvo en aptitud de presentarlo, para efecto de que la autoridad judicial ordene su expedición, siendo que la consecuencia de no exhibir dicho documento
es el desechamiento de la demanda por ser un requisito de admisibilidad, sin omitir que, contrario al dicho del apelante, no procede la adminiculación de pruebas por cuanto éstas no han sido admitidas aún, y dicho análisis está reservado para el estudio durante el dictado de la sentencia definitiva. Además, que el grado de legibilidad de las copias aportadas es irrelevante por cuanto no son originales, no se adjuntó acuse de la solicitud de los mismos, ni se manifestó bajo protesta de decir verdad que no se encontraban a su disposición, por lo que su naturaleza es insuficiente para los fines que con ella se persiguen. En consecuencia, se consideran infundados los agravios esgrimidos y se propone confirmar el auto impugnado. Gracias, magistrada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto, señores magistrados, si hay algún comentario u observación o se considera suficientemente analizado. Ante lo expuesto, me encuentro en condiciones de emitir el sentido de mi voto. Por mi parte también coincido con lo manifestado por los magistrados y Sí. gracias. Y por consecuencia solicito, señor secretario, se sirva tomar la votación correspondiente. Sí, señor magistrado. Solicito la votación del proyecto de resolución. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. Respetuosamente en contra. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por mayoría de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 36/2025, por lo que se confirma el auto de fecha 6 de diciembre del 2024, dictado por la juez cuarto mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en el expediente 1015/2025, relativo al juicio terciario excluyente de preferencia de derechos que pretendió promover la misma persona moral recurrente en contra de las partes de un juicio ejecutivo mercantil. Magistrado presidente, anuncio voto particular para emitirlo en su momento, si no hay inconveniente. Enterado, señor magistrado. Gracias. A continuación, continuamos con el magistrado primero. TOCA 32/2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la resolución de interlocutoria de fecha 13 de septiembre del año 2024, dictada por la jueza segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente 1010/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil primero por la parte actora en contra del apelante. Señor magistrado. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que contienen dos personas físicas, siendo que la parte demandada puso recurso de apelación en contra de una resolución interlocutoria por un incidente de nulidad de notificaciones, argumentando medularmente que la notificación del auto de fecha 5 de septiembre del año 2022, hecha por medio de dictos el 14, 15 y 16 de febrero del año 2024 en el periódico Novedades de Yucatán, y la diversa en el auto de fecha 6 de marzo de 2024, realizada por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el día 7 de ese mismo mes y año, relativa a la exhibición del avalúo y a la exhibición de la planilla de liquidación, fueron ilegales y no cumplen con lo dispuesto por el numeral 1068, fracción primera, 1069 y 1411, todos del Código de Comercio, porque a su decir debieron realizarse personalmente. Por otro lado, alegó que dicha resolución interlocutoria carece de motivación y fundamentación, ya que no contiene razonamientos lógicos y jurídicos que sustenten la misma. En este proyecto se propone confirmar la resolución interlocutoria en virtud de que de la Rectoría de Autos se advierte que la notificación del avalúo fue ordenada de manera personal, tal y como establece la jurisprudencia citada por la incidentista, y resultando más que notorio que la autoridad de primera instancia agotó todos los medios para notificar de manera personal a la demandada, por lo cual tuvo que recurrir a realizar las notificaciones pertinentes mediante otros medios, como lo son edictos y el diario. En ese sentido, se encuentra ajustada a derecho, dado que se actualizaron los supuestos para ese tipo de notificaciones contenidos en el artículo 1070 del Código de Comercio. Finalmente, en lo tocante al motivo de disenso relativo a que la resolución interlocutoria carece de motivación y fundamentación, igualmente se considera infundado, pues de la sola revisión de dicha resolución se observa que la ACUO sí motivó y fundamentó debidamente su determinación, ya que en la interlocutoria apelada, aquella ostentó las razones en que se apoyó para resolver en los términos en que lo hizo, siendo además congruente y cumpliendo así con lo establecido en el numeral 16 de la Constitución Federal. Por otra parte, también la jueza señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares que tuvo en consideración para improcedencia del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones impugnadas en el juicio primigenio. Por lo tanto,
se propone confirmar la resolución interlocutoria de fecha 13 de septiembre del año 2024, dictada por la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 1010/2018. Habíamos escuchado la propuesta. Pregunto, señores magistrados, si existe alguna observación o comentario o se considera suficientemente analizado. Sin comentarios por mi parte. Gracias, magistrados. De la misma manera, coincido que para mí se considera suficientemente analizado y por tanto solicito al señor secretario que sirva a tomar la votación correspondiente. A continuación, solicito la votación del proyecto de resolución. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señor magistrado, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 32, diagonal 2025, por lo que se confirma la resolución interlocutoria de fecha 13 de septiembre del 2024, dictado por la jueza segundo del mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 1010, diagonal 2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrado segundo. Toca 49, diagonal 2025, relativo a la exceso de competencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 333, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por una persona física y continuado por su apoderada en contra de la excepcionista. Señor magistrado. Gracias. En el presente asunto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria planteada con base en el Acuerdo General número OR 12-17-1212-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que tomó en cuenta las reformas al Código de Comercio, las cuales se añadieron el título especial bis, el cual dispuso las reglas jurídicas relativas a la sustanciación del juicio ejecutivo mercantil oral, por lo que se advirtió la necesidad de añadir dicho procedimiento en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, conocedores de los juicios en materia de oralidad mercantil. Por tanto, lo alegado por la excepcionista preciso resulta desacertado. En cuanto al pacto de sumisión expresa efectuado por las partes, se procedió a analizar lo establecido en los numerales 1092 y 1093 del Código de Comercio, cuyo contenido dispone los lineamientos normativos para constituir dicho pacto, los cuales se tuvieron por satisfechos debido a que ambas partes renunciaron al fuero que les concede la ley, además de designar tribunales competentes en la ciudad de Mérida, Yucatán. Máxime después de la revisión de las constancias integrantes del presente TOCA, se advirtió que los contendientes cuentan con domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por ello, no se advirtió una violación al pacto de sumisión expresa acordado por las partes, teniendo en cuenta que con fundamento en el Acuerdo General número EX 2318-1121-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se dotó de competencia al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil para conocer los procesos en materia de oralidad en esa materia establecidos en el Código de Comercio y en todo el territorio del Estado de Yucatán, que comprende la referida ciudad de Mérida, resultando clara la competencia de dicho juzgado para conocer el juicio correspondiente. Cabe precisar que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria establecidas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente. Gracias, magistrado. Señores magistrados, si existe alguna observación y en caso de no ser así, pediría al secretario que proceda a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, en relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su voto en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 49, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la demandada ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 333, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido. Magistrada tercera. Toca 40-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada, persona moral, por conducto de sus apoderados legales ante el juzgado primero de oralidad del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 334, diagonal 2024, relativo a un juicio
oral mercantil y promovido por 2 personas físicas en contra de la persona moral excepcionista. Magistrada. Gracias, secretario. La excepcionista señala que la parte actora reclama diversas sumas por concepto de indemnización por daños morales y punitivos, por lo que corresponden a la materia civil, toda vez que se ocupa de la afectación de bienes inmateriales, no teniendo una relación directa con los actos de comercio. No es aplicable de manera supletoria la legislación civil federal en presente caso, debido a que no puede ser utilizada como pretexto para incorporar al derecho mercantil figuras jurídicas que no corresponden a la materia comercial. El sentido de la resolución. En las prestaciones principales reclamadas por la parte actora consisten en la devolución de una cantidad líquida con sus respectivos intereses por el pago de lo indebido, siendo que su origen es la traslación de una propiedad cuyo objetivo era la especulación comercial. En consecuencia, dichas prestaciones son de naturaleza mercantil. Ahora, si bien al excepcionista le asiste la razón en cuanto a que las prestaciones accesorias de daño moral y daños punitivos son de naturaleza civil, eso no es un obstáculo para la competencia de la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, toda vez que los particulares tienen el derecho de unir en un solo juicio todas aquellas acciones que no desnaturalicen o entorpezcan la satisfacción de sus cometidos, y siempre que se cumplan ciertos requisitos como similitud procesal, pruebas comunes y no contradicción entre acciones. Máxime que el artículo 1121 del Código de Comercio establece que la competencia en razón de materia es prorrogable. En vista de lo anterior, se propone a esta sala colegiada considerar que la juez primero de oralidad mercantil sí es competente para conocer del juicio, ya que las partes acordaron someterse a la jurisdicción en Mérida, Yucatán, y el juzgado fue asignado legalmente por la oficialía de partes y la reclamación principal es mercantil. Gracias, magistrada. Bueno, señores magistrados, si existe alguna observación, y en caso de no ser así, solicito al señor secretario sirva a tomar la votación en forma económica. Señor magistrado, con relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su votación en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 40 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada persona moral por conducto de sus apoderados legales ante el juzgado primero de oralidad del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 334 diagonal 2024 relativo a un juicio oral mercantil promovido por 2 personas físicas en contra de la persona moral excepcionista. Magistrado primero. Toca 86 diagonal 2025 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero de la oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 104 diagonal 2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil y promovido por el actor en contra de la excepcionista. Señor magistrado. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil oral promovido por la parte actora en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria, en razón de fuero, ya que argumentó que en atención a la fracción según el artículo 1114 del Código de Comercio en vigor, el juicio al que fue demandado en calidad de albacea debe ser de orden federal. Al analizar los autos del TOCA, propongo declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común y si bien analizar el pagaré base en la acción, se observa que las partes no establecieron a qué fuero se someterían para la resolución de la controversia derivada del pagaré exhibido por el actor. Sin embargo, atendiendo lo previsto en el artículo 1104 del Código de Comercio, en el caso concreto se advierte que se actualiza la fracción tercera en concordancia con lo establecido por el artículo 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el sentido de que si el pagaré no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio que lo suscribe, en este caso el deudor,
Por lo tanto, es concluyente que el juzgado primero de oralidad mercantil, el Poder Judicial del Estado, es competente para conocer del juicio de origen, toda vez que la sede en él que ejerce su jurisdicción corresponde a todo el Estado de Yucatán y el domicilio donde fue emplazado el albacea del demandado corresponde al municipio de Maxcanú, Yucatán, lugar donde el juzgado de origen tiene plena competencia. De igual forma, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que de las actuaciones contenidas en el TOCA que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón o el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Señores magistrados, consulto si existe alguna observación y en caso de no ser así, solicitaría al señor secretario se sirva a tomar la votación en forma económica. Procedo a solicitar en relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su voto en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 86/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 104/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido. Magistrado segundo. TOCA 73/2025 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 211/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor por conducto de sus endostatarios en procuración en contra del excepcionista y diversa persona. Señor magistrado. Gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que de la revisión de los títulos de crédito, base de la acción, no se advierte sumisión expresa alguna. Sin embargo, se observa que señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del Foro Común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien los documentos base de la acción son de naturaleza mercantil, regidos por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, pero la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares, en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Por lo tanto, no procede a imponer la excepción de multa y sanción pecuniaria prevista en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones del TOCA no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción planteada se haya puesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente. Gracias, magistrado. Gracias. Consulto a los señores magistrados si existe alguna observación y en caso de no ser así, solicitaría al señor secretario se sirva a tomar la votación en forma económica. Con respecto al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su voto en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 73/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 211/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrada tercera. TOCA 39/2025 relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de su apoderado en contra de la parte conducente del auto dictado en fecha 17 de octubre, 15 de julio y 22 de agosto, todos del año 2024, respecto de las medidas precautorias solicitadas por la parte actora, determinaciones dictadas por la juez primera de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en el expediente número 334/2024, relativo al juicio oral mercantil promovido por dos personas físicas en contra de la persona moral apelante. Señora magistrada. Gracias, secretario. En la resolución impugnada es la parte conducente de los autos dictados el 17 de octubre, el 15 de julio y 22 de agosto, todos del año 2024, respecto a las providencias precautorias solicitadas por la parte actora, mediante los cuales se le concedió la consistente en el aseguramiento de bienes de la demandada hasta por un monto de 17.116.300 pesos mexicanos, moneda nacional,
en concepto del total de las prestaciones líquidas reclamadas, mediante anotación en el registro público de la propiedad sobre un inmueble y retención de cuentas bancarias crediticias o de inversión. En sus agravios, la apelante manifiesta que no se acreditó la existencia de un crédito líquido y exigible, pues no existe documento que ampare la suma reclamada. La acción ejercitada se desprende de un saneamiento por transmisión de propiedad con daños y perjuicios, daños morales y punitivos, siendo que no se funda en un título o contrato con aparejada ejecución, del que de su simple lectura se desprende un derecho de cobro. La suma, por lo tanto, es subjetiva y su monto es materia del fondo del asunto, pues debe ser acreditado pericialmente. Además, la parte actora fue omisa en señalar claramente el valor de las prestaciones reclamadas, pretendiendo que se finque una responsabilidad solidaria, cuando fue omisa en hacer el desglose de los motivos y circunstancias mínimas de los que se desprenda responsabilidad de la demandada. Aunado al anterior, se duele de que no se acreditó el riesgo de dilapidación de bienes, reiterando que las cantidades reclamadas son de naturaleza civil por no ser contractuales, pues considera que previo al saneamiento debe acreditarse la evicción en la vía civil, así como que la evicción y los daños morales y punitivos no son procedentes para el dictado de unas medidas precautorias por su naturaleza civil. Por último, afirma que la actora aceptó en todos sus términos el contrato de transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción del mismo, recibiendo el inmueble y liberando de responsabilidad a las partes. En el sentido de la resolución se propone declarar fundados los agravios y revocar los autos impugnados, lo anterior toda vez que no se satisfacen por la parte actora los requisitos dispuestos por el numeral 1175 del Código de Comercio, necesarios para dictar la retención de bienes como medida precautoria, toda vez que el objeto de la acción intentada es la determinación de un crédito por enriquecimiento ilícito, por lo que no se colma el requisito consistente en acreditar la existencia de un crédito líquido y exigible. Gracias, magistrado. Habíamos escuchado la propuesta. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación o se considera suficientemente analizado el asunto. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Suficiente. Gracias. Por mi parte también considero suficientemente expuesto, por lo que solicito, señor secretario, que sirva a tomar la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 39, diagonal 2025, por lo que se revoca el auto dictado en fecha 17 de octubre, 15 de julio y 22 de agosto, todo del año 2024, respecto a las providencias precautorias solicitadas por la parte actora, determinaciones dictadas por la juez primero de la Unidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en el expediente 334, diagonal 2024, relativo al juicio oral mercantil promovido. Magistrados. Perdón. Continuamos con el TOCA, magistrado segundo, el TOCA 75, diagonal 25, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 668, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil, premio por el actor por conductos endosatarios en procuración en contra de la excepcionista y otras personas. Señor magistrado. Muchas gracias. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar improcedente la excepción con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en cuanto establecen la competencia por materia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción,
que es un título de crédito, se encuentran regulados por leyes de carácter federal, como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunado a que con el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del Foro Común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer el juicio respectivo. Cabe precisar que no se propone imponer la excepción al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, magistrado. Consulto, señores magistrados, si no existe alguna observación al proyecto, y en caso no sea así, solicito al señor secretario sirva a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, en relación al proyecto presentado, solicito si el centro de su voto, si no existe comentario alguno, que se haga en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 75 de 25, en la que se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada, de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en los autos del expediente 668 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrada tercera. 43-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 14 de noviembre del 2024, dictada por la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado en el expediente número 294 2023, relativo al juicio de tercera excluyente de dominio prohibido por la apoderada de una persona moral en contra de las partes del expediente número 933 2019, relativo a un juicio ejecutivo mercantil. Señora magistrada. Gracias, secretario. La resolución impugnada es la sentencia interlocutoria de fecha 14 de noviembre del 2024, dictada por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en la que se determina la improcedencia de la excepción procesal de falta de personalidad opuesta por el apelante. En sus agravios señala que, contrario a lo que consideró la juez, la apoderada de la parte actora carece de personalidad para comparecer al procedimiento, en virtud de que la cadena de poder se encuentra rota, pues el presunto poderante no cuenta con facultades de sustitución ni para delegar poderes. En la protocolización del instrumento exhibido no consta que le hayan sido otorgados dichos poderes. Se deberían haber exhibido las constancias de los estatutos donde se autoriza al Consejo a otorgar poderes a favor de ciertas personas, así como aquellas de las respectivas asambleas en que se nombraron a los consejeros. No se acreditó la existencia de la supuesta persona moral representada ni las facultades de dicha representación, pues no se acreditó que el supuesto delegado que le confirió el poder estuviera facultado para tales fines, siendo una formalidad del derecho que el poder que se exhiba tengan asentados los datos relativos a la elección de los consejeros que forman el Consejo de Administración y las facultades del mismo para otorgar poderes a la luz de los estatutos sociales de la institución. En ese orden de ideas, para surtir efectos en el procedimiento de origen, el poder debió ser exhibido con las inserciones relativas al acuerdo del invocado Consejo de Administración en que haya sido autorizado su otorgamiento. En el proyecto que se somete a su consideración se observa que la apoderada de la tercerista acreditó su personalidad con las copias certificadas de un poder general para pleitos y cobranzas. De las constancias se aprecia que el Consejo de Administración, como órgano supremo de la persona moral, nombró al director general, quien con facultades conferidas por la ley y el estatuto orgánico de la persona moral, otorgó al coordinador general jurídico un poder general para pleitos y cobranzas con la facultad para conceder poderes generales especiales. El coordinador general jurídico, a su vez, otorgó el citado poder general para pleitos y cobranzas a la hoy apoderada de la tercerista, quien comparece a promover el juicio de origen con tal carácter, por lo que, contrario a lo expuesto por el apelante, la tercerista sí acreditó su personalidad y, en consecuencia, se propone declarar infundado su único agravio y confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 14 de noviembre del año 2024, dictada por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado.
Gracias, magistrada. Habíamos escuchado la propuesta. Pregunto, señores magistrados, si se considera suficientemente discutido y analizado el proyecto o si existe alguna observación o comentario por su parte. Por mi parte, suficientemente expuesto para proceder a la votación. Gracias. Por mi parte también considero suficientemente analizado, por lo tanto solicito, señor secretario, sirva a tomar la votación correspondiente. Sí, a continuación solicita la votación del proyecto de resolución. Señor magistrado primero, Mauricio Tapa Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gambabo. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 43, diagonal 925, en la que se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 14 de noviembre del 2024, dictada por la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en el expediente 294 de 2023, relativo al juicio de tercera excluida de dominio primero por la apoderada de una persona moral en contra de las partes del expediente 933, diagonal 2019, relativo a un juicio ejecutivo mercantil. Magistrado segundo. Toca 76, diagonal 2025, relativo a la exceso de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona moral por conducto de su apoderado legal ante la juez primero de la autoridad mercantil del Poder Judicial del Estado. En los autos del expediente 421, diagonal 2024, relativo al juicio oral mercantil promovido por el actor en contra de la persona moral excepcionista. Magistrado. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción, ya que no asiste la razón a la excepcionista cuando alega que el contrato cuya rescisión solicita es de naturaleza civil, por cuanto que para determinar si una controversia debe ventilarse en la vía mercantil debe atenderse a la naturaleza del contrato base de la acción, que en el presente caso consiste en la compraventa a plazos, denominado como promesa de compraventa, así se tiene que el Código Civil Federal señala que la promesa como contrato preparatorio existe cuando consta por escrito, contiene los elementos característicos del contrato definitivo y se limite a cierto tiempo. Por su parte, el Código de Comercio establece esos mismos elementos como requisitos para afirmar la existencia de la promesa ante la superioridad que rige entre ambos códigos, en el entendido de que para sostener que la promesa constituye un acto de comercio, la legislación mercantil prevé la celebración del acto traslativo de dominio con el propósito de especulación comercial o con el objeto directo y preferente de traficar. Respecto a los actos de comercio a los que el Código de la materia les da ese carácter, la doctrina señala que existen actos absolutamente mercantiles y actos absolutamente civiles, así como actos relativamente mercantiles. De igual forma, la legislación prevé relaciones unilateralmente mercantiles, es decir, cuando el surgir el contrato del consentimiento de las partes, el acto puede ser mercantil para una y civil para la otra. Cuando se afirma la existencia de una promesa como acto de comercio, promesa mercantil, debe existir un elemento subjetivo o intencional, el propósito de tráfico o de especulación comercial. Así, el artículo 75, fracción segunda del Código de Comercio estima como actos de comercio las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con el propósito de especulación comercial, en tanto que el artículo 371 del mismo Código dispone que son mercantiles las compraventas a las que ese cuerpo de normas les da tal carácter y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Por tanto, si la persona moral demandada como prominente vendedora realizó la promesa de compraventa a favor del actor como prominente comprador, resulta indudable que el contrato es mercantil, ya que la primera de ellas recibe un lucro de dicha operación. De igual manera, se tiene como antecedente el criterio aplicado a la presente resolución o lineamientos emitidos en la ejecutoria del juicio de amparo directo 59-2023 del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 14º Circuito, derivado del TOCA 74-2022 de esta sala. Finalmente, en lo relativo a lo estipulado en una cláusula del contrato base de la acción, cabe decir que tal aspecto no se puede interpretar con el sentido de que la competencia se haya pactado a favor de un juez de esa materia, pues no fue especificado así en tal apartado, aunque aunado a que lo relativo a la aplicabilidad de determinado ordenamiento legal deriva de la naturaleza del contrato base de la acción, como ya se ha analizado. Además de que las partes se suscriben en un contrato no pueden llevar a cabo tal pacto, puesto que la única competencia que se puede prorrogar es aquella que por razón del territorio, pero no la relativa a la competencia por razón de la materia, ya que ésta es improrrogable. Por tanto, se propone declarar improcedente. Gracias, señores magistrados. Consulto, señor magistrado, si existe alguna observación al proyecto y en caso no sea así, solicito al señor secretario si va a tomar la votación en forma económica. Sí, señor magistrado, en relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su voto en forma económica.
Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 76/2025, en la que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de ejecución planteada por una persona moral por conducto de su apoderado legal ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 421/2024, relativo al juicio oral mercantil promovido. Magistrada tercera. 57/25, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 109/2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por una persona física, como tratarse en procuración de diversas personas físicas y continúa actualmente con el mismo carácter por otras diversas personas físicas en contra de la excepcionista. Señora magistrada. Gracias, secretario. La excepcionista en sus agravios refiere que el título de crédito base de la acción está regulado por el Código de Comercio, que es una disposición de carácter federal. En consecuencia, la competencia se surte en favor de los juzgados federales y no así de los tribunales del fuero común. En el presente estudio se observa que el juicio de origen está limitado a intereses de particulares, por lo que se actualiza el supuesto contemplado en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habilita la concurrencia de jurisdicción en materia mercantil. Es así que pueden conocer del asunto tanto los tribunales federales como los del fuero común de las entidades federativas en elección del actor. En ese orden de ideas y tomando en consideración que de un análisis del pagaré base de la acción no se aprecia sometimiento expreso de las partes a algún órgano jurisdiccional en específico, se debe atender a lo dispuesto al artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio relativo a la competencia territorial, siendo que el pagaré menciona ser pagadero en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Los tribunales de esta ciudad son competentes por territorio para conocer del asunto. Y tomando en consideración que la juez primera mercantil del primer departamento judicial del Estado es una autoridad jurisdiccional facultada por la ley para conocer los juicios ejecutivos mercantiles, es que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta. Gracias, magistrada. Señores magistrados, consulto si existe alguna observación en cuanto al proyecto y en caso no sea así, solicito al señor secretario sirva a tomar la votación en forma económica. Sí, señor magistrado, en relación al proyecto presentado, solicito la votación. Si no existe inconveniente alguno, en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 57/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 109/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrado segundo. TOCA 78/2025 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente relativo al juicio mercantil oral promovido por el actor por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de la excepcionista. Magistrado. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán. Por otra parte, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en el sentido de que cuando se trata de controversias donde se vean afectados intereses de particulares, como es el caso, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como los documentos base de la acción, que son títulos de crédito, se encuentran regulados por leyes de carácter federal, como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunado a lo anterior, en los títulos de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. La excepcionista también planteó que del contenido de los documentos basados no se advirtió la sumisión expresa a los juzgados de fuero común, por tanto consideró que el conocimiento del litigio en particular debe remitirse a un juzgado federal, cuestión a la que tampoco le asiste la razón, como ya se ha dicho, considerando que el pacto de sumisión expresa en un tribunal, localidad o fuero
no es un requisito esencial para la suscripción de un pagaré de operaciones de crédito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En consecuencia, su omisión en nada afecta la determinación sobre la competencia por territorio de un asunto, tomando en cuenta que tal decisión se relaciona con el lugar pactado en el título de crédito para el cumplimiento de la obligación de pago, el cual quedó establecido que fue designado para tal efecto en la ciudad de Mérida, Yucatán. Resultando clara la competencia del juzgado de origen y finalmente se establece que no ha lugar a imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte que la excepción se haya planteado sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente. Gracias, magistrado. Señores magistrados, si existe alguna observación al proyecto y en caso de no ser así, solicito, señor secretario, sirva a tomarse la votación en forma económica. Sí, señor magistrado, solicito la votación del proyecto presentado. Si no existe inconveniente alguno, su votación en forma económica. Señor magistrado, por unidad de votos se aprueba por el proyecto presentado en el TOCA 78/25, en la que se declara improcedente la excepción de competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente 1019/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrada tercera. TOCA 59/2025 relativo a la excepción de competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente 6/2025 relativo al juicio ejecutivo mercantil primero por el actor por conducto de sus estatales en procuración en contra de la excepcionista. Magistrada. Gracias, secretario. En este asunto, el excepcionista no planteó hecho o argumento alguno en el que sustentara la excepción opuesta. Sin embargo, a fin de salvaguardar el debido proceso y por ser la competencia una cuestión de orden público, se realizó un análisis para determinar si la juez primera mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. El documento base de la acción es un pagaré regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, siendo que las prestaciones que se reclaman son los derechos derivados del mismo. En consecuencia, el presente asunto corresponde a la materia mercantil, definiéndose así la competencia por materia. Siguiendo esa lógica, al tratarse de un asunto mercantil y atendiendo al artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se regula la concurrencia de jurisdicción en la materia mercantil, se sabe que pueden conocer de los juicios mercantiles donde no se ventilen intereses públicos, como ocurre en el presente asunto, tanto los tribunales de la Federación como los del Fuero Común de las entidades federativas, quedando a elección de la parte actora. Ahora bien, de un análisis del pagaré no se advierte que las partes se hayan sometido de manera expresa a la competencia de algún órgano jurisdiccional en particular, y atendiendo a que la parte demandada opuso la excepción de incompetencia, no se actualiza la sumisión tácita. En consecuencia, para definir la competencia por territorio, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 1104 del Código de Comercio, actualizándose en el presente caso lo previsto en su fracción segunda, siendo que las partes establecieron como lugar para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el título un domicilio ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, surtiéndose así la competencia por territorio en favor de una autoridad judicial con jurisdicción en la misma. Y por cuanto al grado, se tiene que la acción intentada debe ser resuelta por una autoridad de primera instancia. Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que la juez primera mercantil del primer departamento judicial del Estado es una autoridad facultada por la ley para conocer de los juicios mercantiles en primera instancia, cualquiera que sea la cuantía de estos, cuya jurisdicción abarca la ciudad de Mérida, Yucatán, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Gracias, magistrado. Señores magistrados, con relación al proyecto presentado, solicito si tiene alguna observación al respecto, y en caso no sea así, solicito, señor secretario, que sirva a tomar la votación en forma económica.
Con relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su voto en forma económica. ¿Sí? Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 59, diagonal 2025, en la que se declara improcedente la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 6, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Señor magistrado segundo, toca 79, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por dos demandados ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 581, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus apoderados legales para pleitos y cobranzas en contra de las excepcionistas. Magistrado. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción a estudio, pues de las reglas de competencia en materia mercantil que establecen los numerales 1092, 1093, 1094 del Código de Comercio, se obtiene que por norma general es juez competente aquel ante el cual los litigantes se hubiesen sometido expresa o tácitamente, y que cuando no existe la sumisión expresa se debe atender al orden de preferencia establecido en el artículo 1104 del citado ordenamiento. En el presente asunto se advierte la sumisión expresa de los suscriptores a los tribunales competentes del lugar de celebración del contrato o bien los de la Ciudad de México a elección de la parte actora. La parte actora del juicio acudió a los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a entablar su reclamo mismo en donde se celebró el contrato y tiene su domicilio ambas partes. Por otro lado, si bien el documento base de la acción es un contrato de naturaleza mercantil regido por disposiciones de carácter federal como lo es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, empero, la jurisdicción para conocer los asuntos de esa naturaleza es concurrente a tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando de esta manera clara la competencia del juzgado de origen. Finalmente, se señala que no se considera procedente imponer la multa y sanción pecuniarias derivadas de los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte que la excepción planteada se haya puesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, por lo que se propone declararla improcedente. Gracias, magistrado. Pregunto, señor magistrado, si hay alguna observación al proyecto presentado y en caso de no ser así, solicito al señor secretario si sirva a tomar la votación en forma económica. Sí, señor magistrado. En relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su voto en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 79, diagonal 2025, lo que se declara improcedente la excepción de competencia por declaratoria de ejecución planteada por los demandados ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 581, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrada tercera, toca 61, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por las demandadas ante la juez segundo mixto de civil y familiar del tercer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 562, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de quien sustenta apoderada en contra de las excepcionistas. Magistrada. Gracias, secretario. En los argumentos de las excepcionistas señalan que al ser el Código de Comercio una ley de carácter federal, le corresponde el conocimiento del asunto a un juez de distrito. En el sentido de la resolución, el pagaré base de la acción es un documento mercantil que se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como el Código de Comercio, por lo que cualquier controversia derivada del mismo debe ser conocida por autoridad judicial especializada en materia mercantil. Contrario al dicho de las excepcionistas, en materia mercantil existe la concurrencia de jurisdicción, contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 104, fracción segunda, que siempre que los asuntos afecten únicamente intereses de particulares, pueden conocer de los mismos a elección del actor los tribunales federales o los del Fuero Común de los Estados.
siendo que la parte actora interpuso la demanda ante el juez segundo mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Aunado a lo anterior, se advierte que las partes establecieron en el propio título como lugar para el cumplimiento de la obligación las oficinas de la parte actora, mismas que se encuentran en Tizimín, Yucatán, localidad sobre la cual tiene jurisdicción la juez segundo mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Una vez establecido lo anterior y tomando en consideración que la juez señalada es una autoridad jurisdiccional facultada por la ley para conocer los asuntos mercantiles en primera instancia, se estima que es competente para conocer del asunto que nos ocupa y en consecuencia se propone declarar improcedente la excepción opuesta. Gracias, magistrada. Señores magistrados, si existe alguna observación al proyecto presentado, y en caso no sea así, solicito al señor secretario sirva tomar la votación en forma económica. Sí, señor magistrado. En relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su votación en forma económica. Señor magistrados, por unidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 61 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por los demandados ante la juez segundo mixto del civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 562 diagonal 2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrado segundo, TOCA 90-2025 relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteado por el demandado ante la juez cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 1044 diagonal 2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por el actor en contra de la excepcionista. Señor magistrado. Gracias. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declaratoria con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente caso, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil y los documentos base de la acción estén regulados en una ley de carácter federal, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal en la contradicción de tesis 296/2009, al analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, actualmente 56, fracción primera de la citada legislación. Aunado a lo anterior, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, lugar señalado que es la ciudad de Mérida, Yucatán. De igual manera, al oponer la excepción, manifestó que según afirman así lo acordaron oportunamente con su contraparte, sin embargo, no se advierte que hubieran aportado mayores elementos de juicio como sustento de su afirmación, de modo que al no existir prueba alguna que acredite de manera objetiva lo hecho valer por la parte excepcionista, en el sentido de que la voluntad de las partes hubiera sido en el sentido asegurado, lo que procede es declarar infundado lo hecho valer, y por lo tanto resulta clara la competencia del juzgado de origen, y por lo que se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, magistrado. Los dos señores magistrados, si existe alguna observación al proyecto, y en caso no sea así, solicito al señor secretario sirva tomar la votación en forma económica. Sí, señor magistrado, en relación al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su votación en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 90-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 1044 diagonal 2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Magistrada tercera. TOCA 63-2025 relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteado por el demandado ante la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 746 diagonal 2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil primero por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra de la excepcionista y diversa persona física. Señora magistrada. Gracias, secretario. La excepcionista en sus argumentos señala que los títulos de crédito se rigen por la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que es de carácter federal, y en consecuencia de cualquier controversia que surge de los mismos debe conocer un tribunal del orden federal. En el sentido de la resolución, el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
contempla la concurrencia de jurisdicción en materia mercantil, según la cual, siempre que no se afecten los intereses del Estado, como en el presente asunto, podrán conocer del mismo, a elección del actor, tanto los tribunales de la Federación como los del orden común de los Estados. De un análisis del pagaré base de la acción se desprende que no se actualiza el sometimiento expreso a autoridad jurisdiccional en particular, y bajo el entendimiento de que la demandada opuso la excepción que se estudia, no se actualiza el sometimiento tácito. Sin embargo, atendiendo a que las partes señalaron en el documento que establecían como lugar para el cumplimiento de la obligación la ciudad de Mérida, Yucatán, la parte actora se encontraba en la posibilidad de presentar la demanda ante una autoridad del fuero federal o del fuero común, con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, sin que se afecte la posibilidad de defensa de la demandada en virtud de que cuenta con un domicilio en la misma ciudad. En consecuencia, y siendo que la juez tercera mercantil del primer departamento judicial del Estado es una autoridad judicial facultada por la ley para conocer en primera instancia los asuntos mercantiles con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, se propone declarar improcedente la excepción planteada. Gracias, magistrada. Por otros señores magistrados, si existe alguna observación al proyecto planteado, y en caso no sea así, solicito al señor secretario sirva a tomar la votación en forma económica. Señor magistrado, con corrección al proyecto presentado, procedo a solicitar, si no existe inconveniente alguno, el sentido de su votación en forma económica. Señores magistrados, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto en el toca 63, diagonal 2025, en la que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 746, diagonal 2024, relativa al juicio ejecutivo mercantil promovido. Por último, del magistrado tercera, el toca 83, diagonal 2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por un autorizado en términos amplios de la parte actora en contra del auto de fecha 6 de febrero del año 2025, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 1114, diagonal 2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil previo por el apelante en contra de una persona física representada por la interventora de la asociación del demandado. Señora magistrada. Gracias, secretario. La resolución impugnada es el auto de fecha 6 de febrero del presente año, en el cual la juez de primera instancia no accedió a comisionar al actuario adscrito al juzgado para poner en posesión al apelante del predio adjudicado a su favor, en virtud de que no se acreditó que al mismo le correspondan todas las fracciones físicas sin y con construcción, toda vez que en diligencia previa el actuario en turno manifestó no poder dar cumplimiento por no haber certeza sobre el predio buscado al existir dos fracciones. En sus agravios el apelante se duele de una falta de fundamentación y motivación, pues manifiesta que la juez de origen no está tomando en cuenta los documentos que obran en el expediente y en los cuales el inmueble en cuestión está plenamente identificado, siendo además que del auto impugnado no se advierte fundamento legal que lo sustente, dejando en incertidumbre al apelante y arrojándole una carga excesiva e injustificada al exigirle acreditar cuestiones que constan en el expediente. Así como también argumenta que la negativa de poner el inmueble en posesión del apelante viola el derecho a la protección judicial y deja en estado de incertidumbre respecto a la eficacia de la sentencia dictada a su favor. En el sentido de la resolución se considera que es fundado el primer agravio pero inoperante, toda vez que en el auto de fecha 6 de febrero del presente año, la juez de origen fue omisa al señalar el motivo por el cual las documentales enunciadas por la parte actora no eran suficientes para acceder a su petición, así como fue omisa para señalar las normativas legales que fundamentaban su determinación. En cuanto al segundo agravio, se advierte que la juzgadora de primera instancia en ningún momento se negó a ejecutar la sentencia decretada. Por el contrario, únicamente no accedió a comisionar al actuario adscrito para los efectos solicitados. En ese sentido, no se vulneró el derecho de acceso a la justicia del apelante, por consiguiente, es infundado el agravio segundo. Por todo lo anterior, se propone confirmar
el auto de fecha 6 de febrero del año 2025. Gracias, magistrada. Habías escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe alguna observación o comentario al respecto o si se considera suficientemente analizado el proyecto. Por mi parte, sin comentario alguno, suficientemente expuesto para proceder a la votación. Gracias. Ningún comentario. Gracias. Por mi parte, tampoco tengo ningún comentario, por lo que solicito al señor secretario si va a tomar la votación correspondiente. Sí, atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia Segura Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 83, diagonal 2025, por lo que se confirma el auto de fecha 6 de febrero del año 2025, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento de justicia del Estado en el expediente 1114, diagonal 2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Señor magistrado, presidente, se ha terminado con los proyectos listados para esta quinta sesión ordinaria. Por consiguiente, pues se cerraría la sesión. Muy bien, gracias, señor secretario. Pues en virtud de que ya se han desahogado todos los asuntos que estaban enlistados, siendo las 12:52 del día de hoy, queda cerrada la quinta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Gracias, buenas tardes.